para beneficio de todos los puntuales y asistentes, muchísimas gracias. Me voy a permitir, si me lo permite, Luisa o Renata. Luisa. Ay, Renata, por favor. Ay, me gusta más, la verdad, aquí entre nos. Ok, si me permites, Renata, voy a leer el currículum de Stephanie para que iniciemos ya con la presentación y aprovechemos el tiempo de nuestros queridos ponentes y les exprimamos todo lo que sea posible. Pues Stephanie Abigail es egresada de la Facultad de Derecho Campus Ciudad Universitaria de la UNAM, de la Facultad de Derecho, sí, de CU en la UNAM, de la carrera de Derecho preespecialista en Derecho Fiscal, realizó el servicio social y prácticas profesionales en la administración tributaria en San Jerónimo y laboró en áreas de auditoría y otras. Es maestra en Derecho Civil por el Instituto Nacional de Derecho Jurídico, doctorante en Derecho Civil en la Universidad de Tepantlato, que es, entre paréntesis se ha dicho, excelente en materia de familia. De hecho, creo que nuestra querida Ana ahí estuvo. Cuenta con conocimientos de diplomado y talleres como perito en diversas áreas por la Sociedad Mexicana de Juristas y Peritos, con una segunda licenciatura en criminalística en el Tecnológico Universitario de Toluca, y se ha desempeñado como docente impartiendo las asignaturas de Derecho en el Centro Universitario Haller en diversas ramas de Derecho. Actualmente litiga particularmente en las materias civil y familiar, en su despacho particular como cotitular jurídico Camey y Merker, además de ser perito en distintas materias como grafoscopía, grafometría, documentos cuestionados, dactiloscopía, de manera particular y en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Pues miren, ya no les entretengo. Adelante, Stephanie, muy bienvenida. Muchísimas gracias por haber aceptado el compartir en esta sesión con nosotros y tienes la palabra. Te dejo el micrófono. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer estar con ustedes el día de hoy, compartiendo, estas charlas que nos enriquecen a cada uno de nosotros, para poder seguirnos preparando, para poder identificando algunas cuestiones. Me voy a permitir compartir la presentación. Para sin más preámbulo, pues ya comenzar. Ok, ya todos podemos ver la presentación, ¿verdad? Sí, está bien. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre el juicio oral familiar. Tenemos que tener en cuenta que este juicio lo podemos observar a partir en la Ciudad de México, a partir del 9 de junio del 2014, cuya publicación fue en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, ubicado el decreto por el que se adicionaron diversas disposiciones al Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y por el cual se reformaron diversas disposiciones a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Se adicionaron como tal los artículos del 1019 al 1080. Estos van a corresponder al título 18º en referencia al juicio oral en materia familiar. Podríamos decir que de los juicios orales es el juicio más reciente, ya que en la Ciudad de México primordialmente fue el juicio oral civil, posteriormente el mercantil y después se adoptó por el juicio oral en materia familiar, de los cuales, podemos y debemos tener en cuenta que no todas las controversias van a poderse llevar bajo este título. Hay unas muy específicas que tenemos que tener en consideración, las cuales serán en términos generales los procedimientos o juicios de rectificación de actas, la adopción nacional, acciones derivadas de la filiación,
juicio especial de levantamiento de acta por reasignación para la concordancia sexogenérica, pérdida de la patria potestad de menores acogidos por una institución pública o privada de asistencia social, interdicción contenciosa, nulidad de matrimonio. Respecto de los demás procedimientos contemplados en el artículo 4º transitorio antes referido, se estableció que el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecerá los plazos para la implementación de cada uno de estos procedimientos. Ahora bien, por acuerdo publicados en la Gaceta Oficial, posteriormente el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, mediante acuerdos, denme un segundo, abro esto. 7-35/2015 y 34-21/2018, emitidos en sesiones ordinarias, de fecha 25 de agosto del 2015 y 18 de mayo del 2018, se adicionaron al procedimiento oral familiar los siguientes procedimientos. Como podemos ver, es ya un listado bastante amplio de todos los procedimientos que podemos llevar en este título, como por ejemplo adopción por extranjeros, la suspensión de la patria potestad, pérdida de la patria potestad, en términos generales, todo lo relacionado a la patria potestad, nulidad de actas, extinción del patrimonio familiar, aumento, etc. También tenemos como un punto muy importante o elemental en la materia familiar, lo referente al divorcio incausado, que posteriormente vamos a hablar un poquito de él, y así como la liquidación de la sociedad conyugal, o cuestiones de autorización de salida de menores o de dependencia económica. Es importante comentar que este juicio como tal no tenemos una formalidad específica alguna, salvo los casos muy, muy específicos que contemple el título correspondiente. Los juicios orales, como al principio nos estaba comentando nuestro otro querido ponente, pues todavía no se encuentran estipulados en todo nuestro país, en toda la República Mexicana. ¿Por qué? Porque la materia familiar se va a contemplar dentro del fuero común. Por lo tanto, cada estado en su legislación va a estar regulando este tipo de vías y sus procesos en forma distinta. Por eso es que es importante que nosotros tengamos en cuenta, dependiendo en la localidad, en el estado en el que estemos, ver específicamente el código del estado, ya que hay algunos que lo contemplan y otros no. Por ejemplo, estados que lo llegan a contemplar es, bueno, la Ciudad de México, Sonora, Chihuahua, Hidalgo, entre otros. Existen normalmente dos tramitaciones distintas de estos juicios orales. Dependiendo del estado, puede ser realizado en una audiencia concentrada o bien en un juicio de varias o de diversas audiencias. En el caso de la Ciudad de México, el juicio oral familiar se va a llevar a cabo en varias audiencias. En términos generales, ¿cuál es la diferencia principal? Bueno, el número de audiencias que se va a llevar, ya sea si es concentrada o divididas. Es importante tomar en cuenta que dentro del juicio oral existen diferentes principios que se deben de llevar a cargo. En manera somera solamente lo voy a comentar porque son importantes. Sin embargo, bueno, cada uno tiene su descripción, que eso, bueno, sería cuestión en materia de otra plática, ¿verdad? Pero en términos generales, bueno, tenemos la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad, la concentración, la dirección, el impulso y la preclusión procesal. Ahora bien, hablando del juicio como tal, podemos ver aquí en este esquema su estructura. El juicio oral familiar está dividido en una fase escrita y una fase oral. Lo que nos lleva a preguntarnos, entonces, el juicio oral, o sea, no es totalmente oral, ¿verdad?
No, sí tiene una fase escrita, no podemos todavía quitar esos recovecos de la cuestión escrita en nuestro sistema, puesto que pues se nos facilita, ¿no? Se nos facilita y aparte, pues necesitamos de pruebas, de documentos que nos ayuden a tener la base de estos juicios y ya después desarrollarlos de manera oral. Parte escrita va a estar contenida principalmente, obviamente, de lo que es la demanda, en su contestación, en caso la reconvención y la contestación de la reconvención, así como el desahogo de vista con defensas y excepciones. Estos son los únicos escritos que el juicio ordena que sean de manera escrita. Estos, bueno, tendremos que visualizarlos en el artículo correspondiente, que en este caso sería en el 1033 del título, en donde nos especifica precisamente todos los requisitos en términos generales, pues nuestras pretensiones, nuestros hechos, nuestro derecho, etcétera, ¿no? Todo lo que pues nosotros sabemos que debe de contener este tipo de escritos. Pero uno de los tips o de las cuestiones más importantes de este juicio es que se deben de establecer las pruebas desde un principio. Debemos de enlistarlas, relacionarlas, especificarlas de manera precisa, cuáles van a ser nuestras pruebas desde un inicio, desde el escrito, desde la reconvención o desde la contestación de la reconvención. ¿Ok? Posteriormente, se encuentra la fase oral. La fase oral la vamos a dividir en la audiencia preliminar y audiencia de juicio. A su vez, la audiencia preliminar va a estar dividida en dos fases. La primera fase se va a llevar a cabo una junta anticipada y en la segunda fase la audiencia preliminar como tal. Y posteriormente la audiencia de juicio. Ahora vamos a ver en qué consiste cada una de estas audiencias. Ok, la audiencia preliminar, fase 1, nos va a establecer que se va a iniciar con una junta anticipada. Esta junta anticipada solamente la va a presidir el secretario, no va a estar presente el juez. Es importante decir que esta parte no se videograba, no va a haber una constancia como tal de los acuerdos, de las discusiones, de lo que se lleve a cabo entre las partes en este momento. ¿Para qué nos va a servir esta audiencia preliminar y la junta anticipada? Bueno, para que haya un cruce de información y de pruebas, para que haya, en su caso, de las partes, propuestas de convenio, acuerdos sobre hechos no controvertidos y también acuerdos sobre las cuestiones probatorias. En esta fase, lo principal o lo más importante es que las partes van a discutir, van a tratar de solucionar los problemas y tratar de llegar a acuerdos. Como comparación en el juicio ordinario, podría esta fase asemejarse un poco a la cuestión por ejemplo, de un juicio civil o mercantil, de la etapa de mediación o de conciliación. La diferencia es que en nuestros juicios ordinarios, por lo menos en la Ciudad de México, es que esta conciliación o esta mediación se realiza frente al juez. Y esto es altamente criticable porque, pues en términos generales y con todo y todo, pues el juez pues no es un mediador o no es un conciliador. Y de alguna manera esta fase se debe de llevar con este tipo de personas con estas características, un conciliador o un mediador. ¿Por qué? Porque si no, entonces nuestro juez se nos puede contaminar, ¿ok? Y también al haber a lo mejor no hubo un buen término y seguir la sentencia y apelar, etcétera, bueno, también se va a ir esta contaminación hacia el Tribunal Colegiado de Distrito.
Entonces, ¿por qué? Porque esta grabación se queda y todo lo que se comentó dentro, pues va a pasar a las siguientes autoridades. Entonces, en esta audiencia preliminar, en la junta anticipada, pues no va a pasar esto. Por ejemplo, podemos tener en cuenta que está el actor, el demandado, y hay una deuda. Entonces, en la misma junta anticipada, pues empiezan a platicarse y uno reconoce la deuda, ¿no? Dicen, bueno, es que realmente, pues sí, sí te debo. Sin embargo, por ejemplo, mi abogado ya me dijo que en tu demanda hay un error, ¿no? Entonces, de todas formas, vas a perder. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Si estuviese presente el juez, perdón, se contaminaría y diría, ok, o sea, él ya asumió la culpa, ya asumió su deuda, pero se está aprovechando de cuestiones de lagunas de la ley, de recovecos, etcétera, legales, y entonces, pues va a tratar el juez, pues obviamente en aras de justicia, etcétera, de tratar de hacer lo posible para incrementar la balanza del lado del actor o de la parte que él considere que tiene la razón, ¿no? No nos pasa como, por ejemplo, en nuestro sistema, en el juicio, en el penal, por ejemplo, tiene 3 jueces. Entonces, esto precisamente nos sirve para tratar de evitar esa contaminación. Entonces, en esta junta anticipada, el secretario es el encargar de pasar toda la información al juez, ya teniendo los acuerdos, los diálogos y de alguna manera pues depurando esta situación. Posteriormente tenemos la audiencia preliminar, la fase 2, que es propiamente la audiencia preliminar. ¿Qué vamos a ver en esta parte? Bueno, vamos a ver la enunciación de la litis como tal y vamos a depurar el procedimiento. A su vez, si en la etapa pasada hubo una presentación o una propuesta de convenio, en esta va a ser el lugar idóneo para poder aprobar este convenio o hacerle las modificaciones necesarias. También va a haber una aprobación pues de los acuerdos hechos y de las pruebas. Va a haber la admisión de pruebas, la aprobación de acuerdos de hechos y pruebas y la citación de audiencia a juicio. Ahora bien, en términos ya más específicos, pues vamos a ver en esta etapa pues el análisis, ¿no?, de los presupuestos procesales, de las excepciones. Vamos a revisar los convenios para ver si lo vamos a aprobar o hacer modificaciones. Es importante determinar que este convenio pues se va a elevar a cosa juzgada y va a ser como una sentencia definitiva firme si es que en este momento las partes llegan a ponerse de acuerdo y se establece que ese es su sentir y quedan de acuerdo en este convenio. También en esta parte se va a llevar la conciliación. Bueno, la conciliación se va a llevar prácticamente en todo el procedimiento antes del dictado de la sentencia, ¿no? En cualquier momento las partes pueden conciliar, pero en específico en esta fase, el juzgador va a hacer la precisión de que, bueno, si quieren conciliar, bueno, es la oportunidad y que pues siempre en una conciliación es importante porque los dos ganan, ¿no? No es necesario que pues alguien a lo mejor tenga que determinar quién tiene mayor ganancia en el juicio, ¿no? Entonces, en una conciliación es muy amable y es muy buena luego para ambas partes y es importante tomarla en cuenta en cualquiera de nuestros juicios y más como litigantes. Bueno, yo siempre abogo por esta cuestión de tratar de ver si en conciliación podemos hacer que nuestros procedimientos tengan un mejor término. Posteriormente, bueno, ya que se admitieron las pruebas, se van a desahogar como
como tal las pruebas. Ahora es importante porque hay una cuestión novedosa en este nuevo sistema, que sería, bueno, ¿cómo se llama? La declaración de parte. ¿Por qué? Porque normalmente teníamos, como bien se decía, nuestra prueba, nuestra reina prueba, que sería la confesional. Pero pues era una prueba muy acartonada, ¿no? Muy a modo. Actualmente, la declaración de parte, pues podemos nosotros subir a nuestro propio cliente e interrogarlo. Antes, pues la confesión se ofrecía y se desahogaba solamente con el contrario. No se podía en la confesional, pues, interrogar a nuestro propio cliente. Actualmente, bueno, uno puede pensar que esta figura pudiese ser riesgosa, ¿no? Pero bueno, con una buena técnica, con una buena cuestión de litigación oral, pues podría ser muy benéfico, ya que en los juicios familiares, pues esta figura nos podría ayudar, pues para humanizar más, para ayudar al juez a tener otra versión. También la cuestión de los interrogatorios, bueno, ahora tenemos una cuestión de unos interrogatorios más libres, es de manera más fluida entre las partes. Y también se presenta la objeción de las preguntas. Antes, por ejemplo, estaba el sistema que se triangulaba, en donde pues una parte formulaba la pregunta y entonces se tenía que calificar y entonces ya se hacía la pregunta y ya podía contestar, ¿no? El testigo. Ahora es una forma más fluida y se vuelve más dinámica, ya que ya no necesitamos, con la cuestión de las objeciones, que se califiquen, porque entonces el litigante es el que tiene que estar. Ahora sí que más inmiscuido y preparado para determinar qué tipo de objeción, ¿no? Pues si es insidiosa, ¿no? Si para que, ¿por qué la va a objetar? Si, por ejemplo, es inductiva o es inocua, etcétera. También obviamente tendría que estar preparado porque si no, entonces se le pasaría y no objetaría las preguntas al testigo. Posteriormente de la fase preliminar, tenemos la audiencia de juicio. En la audiencia de juicio vamos a ver los alegatos de apertura, el desahogo de pruebas y los alegatos de clausura. Los alegatos de apertura, pues es una figura que no, o sea, existe y ha existido, ¿no? Sin embargo, pues se exhorta a los litigantes a que hagan buen uso de esta figura que, o sea, anteriormente es, bueno, me adhiero a lo que dije en mi escrito de demanda o de contestación. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, todo lo que yo deseo decir está ahí, está en mi escrito de demanda, en mi contestación, en mi reconvención, etcétera, ¿no? Pero usar este tiempo para poder aprovechar que estamos frente al juez, que es el que está desahogando las pruebas, y crear convicción, ¿no? Que se haga valer estos alegatos con una buena técnica de litigación y poderle sacar ahora sí que mayor beneficio. En el desahogo de las pruebas, bueno, pues se van a llevar a cabo cada una, que deben de estar bien estipuladas desde el inicio del escrito inicial, donde se tienen que especificar los nombres, los domicilios, en caso de las pruebas, la materia, el nombre del perito, su domicilio, etc. Y en los alegatos de clausura, también es una cuestión que normalmente existe y ha existido, pero que pues no se aprovecha como tal, ¿no? Lo malo de aquí, bueno, en lo personal es que de alegatos de clausura nos dan solamente alrededor de 10 minutos a cada litigante, donde
pues a lo mejor uno pues gusta a lo mejor de explayarse un poco y queda corto, ¿no? Pero bueno, en los juicios tradicionales es una parte olvidada porque normalmente termina la audiencia y ya dice o se especifica, las partes alegaron lo que a su interés convino, ¿no? Pero realmente pues nadie dijo nada, ¿no? Era una etapa que se daba ya por sentada, pero que ahora con una buena técnica de litigación oral, pues puede ayudar, ¿no? Posteriormente, ya viene la sentencia. Una de las cuestiones más importantes es que también la sentencia se puede emitir en la misma audiencia. Están las partes presentes y en ese mismo momento se dicta sentencia, o bien en un plazo no mayor a 15 días. Es importante establecer que en el caso del juicio oral familiar, sí admite apelación. No lo tengo aquí. Es bueno, sí admite la apelación y también admite el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque en el juicio ordinario civil o en el mismo juicio, perdón, en el juicio oral civil y mercantil, no admiten ningún recurso, son inapelables, son irrecurribles, no así el caso de este juicio. Ahora bien, podemos tomar en cuenta, ya que establecimos de manera general lo que es el juicio oral familiar, que bueno, existen diversos, como ya lo comentamos en un principio, controversias que se pueden llevar dentro de él. Uno de los más, me parece, importantes o recurribles sería, por ejemplo, el de divorcio. El de divorcio incausal voluntario por ambas partes. Es decir, tenemos a ambas partes confiados, seguros de que es su deseo ya no continuar con el vínculo matrimonial. Entonces, se presentan su solicitud ante el juicio oral familiar y va a ser de una manera muy rápida. O sea, de hecho, se presenta y en la siguiente audiencia solamente se van a presentar para ratificar su escrito. Depende, por ejemplo, si tienen hijos o bienes, se va a presentar también la propuesta de divorcio, en donde se va a especificar si los términos generales de estos, pero debe de haber una convicción y deben de estar en los mismos términos ambos, ¿ok? Y rápidamente en esa misma audiencia, si no hay cosas contradictorias, no las va a haber porque llegan de común acuerdo, se firma, se ratifica y se dicta sentencia, ¿no? Y eso es lo mismo, por ejemplo, con la liquidación de sociedad conyugal contenciosa y no contenciosa. Bueno, dependerá si existe litis o no dentro de del patrimonio familiar para ver si se va a hacer una propuesta de convenio o el convenio como tal. Por último, bueno, como tips, podría comentarles que, bueno, entre estos tipos de juicios orales, pues no debemos de leer, necesitamos practicar nuestra oratoria para poder tener una intervención más fluida. Debemos de aprovechar los acuerdos de hechos controvertidos y probatorios. ¿Para qué? Para que pues sea más rápido nuestro procedimiento, para que el juzgador pues no los deseche en dado caso por ser ociosos o por estar fuera de la litis. Tenemos que ir también de acuerdo a la etapa, no confundirlas, porque hay momentos en el que pues ya se cerró una etapa, ya precluyó y que se quieren hacer manifestaciones con la etapa pasada y pues no, porque ya se cerraron, ¿no? También necesitamos revisar siempre la vía en que se invoca.
que sea aplicable al proceso. Por ejemplo, como ya lo comentamos, el divorcio incausado se tramita en una vía diferente, no aplica al juicio oral familiar, siendo así nada más porque es una controversia especial, ¿no? Y también, bueno, en la exposición, como tip, también el abogado que no asista a la junta anticipada y demás audiencias será multado. Entonces, ojo y cuidado porque pues aquí sí se hace efectiva la multa. Y eso es todo por mi parte. Muchas gracias y seguimos. Gracias, muchísimas gracias, querida Stephanie, si fueras tan gentil de dejar de compartir pantalla para poder dar paso a nuestro expositor. Yo creo que en este caso nuestra querida Renata va a hacer la presentación del mismo, por lo que te cedo el micrófono, Renata. Muchas gracias, licenciada Laura. Bueno, pues ahora me va a tocar presentar al licenciado Edgar Martín Ochoa Padilla. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Tiene un posgrado en Derecho de las Obligaciones y Contratos impartido por la misma Casa de Estudios. Seminario en Gobernabilidad Corporativa impartido por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas y ha tomado cursos de compliance por el Centro de Estudios de Derecho de la Empresa. Como experiencia profesional, fue abogado en el área de Derecho Corporativo y Notarial, así como posteriormente en Civil, Familiar y Mercantil del despacho Robles, Sánchez, Lazo, Gallardo y Valdés. Prestador de servicio en Grupo Saxa. Asociado en el área de litigio civil y mercantil, así como de derecho corporativo del despacho Ferrer y Casillas Abogados, colaborando asimismo en la resolución y prevención de controversias y elaboración y ejecución de planeaciones legales. A partir del mes de abril de 2021, dirigió el área de derecho de litigio civil y mercantil, así como derecho corporativo en el despacho Beas y Ochoa Abogados, donde actualmente funge como socios. Y a partir del mes de noviembre de 2022 se incorporó también como socio al área de litigio de Cepeda Estrada Abogados. Muchas gracias, Edgar, y pues tienes el uso de la voz. Muchas gracias, Renata. Buen día a todos. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por darse un tiempo de estar en esta sesión muy interesante, muy práctica, en la que prácticamente abordaremos los temas de los juicios orales y el divorcio por mutuo consentimiento, así como el procedimiento de liquidación de la sociedad conyugal a la luz de la legislación de aquí de Jalisco, ¿no? Como anteriormente ya comentaba el licenciado Ponce, en Jalisco únicamente tenemos la parte de la oralidad en los juicios mercantiles, ¿no? En Ciudad Judicial, donde tenemos nuestros juzgados, existen estas salas mercantiles donde se llevan a cabo pues el desahogo de las audiencias preliminares y las audiencias de juicio, y posteriormente tendremos ya los nuevos juicios en materia laboral, que entraron en vigor conforme a la reforma en dicha materia a partir de octubre de este año. En materia familiar propiamente, si bien existen estas partes del desahogo de las audiencias que son orales, son públicas, las partes conforme a los interrogatorios de las pruebas testimoniales y los pliegos de posiciones de las pruebas confesionales se formulan de manera verbal y directa, no deja de regularse bajo un sistema tradicional escrito, ¿no? En el que la demanda se presenta por escrito, la contestación de demanda se presenta por escrito, las pruebas igualmente se ofrecen por escrito respectivamente en los escritos iniciales y de contestación, pero sí es importante hacer ver que en la audiencia de pruebas y alegatos, pues todas las pruebas se concentran y se desahogan conforme a sus respectivas reglas de manera oral y presencial, concentrándose en medida de lo posible en una sola audiencia, ¿no? Al final del desahogo de estas pruebas también se da la oportunidad de que ambas partes, actor y demandado, formulen sus respectivos alegatos en presencia del juez o del secretario de acuerdos que atiende dicha audiencia, y posteriormente se dicta la sentencia, ¿no? La sentencia que también es de manera escrita y posteriormente pues segunda instancia y
en su caso, pues el amparo directo, ¿no? Dicho eso, me permitiría platicarles un poco respecto de los divorcios judiciales por mutuo consentimiento, ¿no? Este tipo de procedimientos, su parte adjetiva y su parte sustantiva, respectivamente, están regulados en el capítulo 4, título 12 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, dentro de los negocios de tramitación especial. El capítulo 4 está propiamente denominado de los divorcios por mutuo consentimiento y su regulación la podemos encontrar expresamente en el artículo 764 al 765, ¿no? Este tipo de procedimientos, como su nombre lo indica, son, o también como doctrinalmente o en el foro lo hemos conocido, son el divorcio voluntario o por mutuo consentimiento. No es un procedimiento contencioso, entonces no se rige por las etapas que comúnmente conocemos de instrucción, la etapa probatoria, la etapa conclusiva, y la etapa de sentencia y la etapa de ejecución. Este tipo de procedimientos, también como ya nos lo compartía minutos anteriores el licenciado Ponce, son más sumarios, ¿no? Son más express. Hay juzgados como bien nos lo comentaba y afortunadamente como el del licenciado Ponce, en el que se trata de darle la mayor celeridad al procedimiento, partiendo pues de la necesidad de las partes y de su intención, así como del respeto al derecho humano al libre desarrollo de la personalidad, de hacerlo lo más sumario posible y pues también respetando esta parte de que de repente este tipo de procedimientos son un tanto cuanto desgastantes para las partes, luego de, pues, que no podemos perder de vista que es una decisión personal complicada, ¿no? Ya para entrar en materia, respecto de la parte adjetiva o procesal de este tipo de procedimientos por mutuo consentimiento o de divorcio voluntario, podemos encontrar que en el artículo 764 del Código de Procedimientos Civiles nos señalan los requisitos o los elementos que debe de contener el escrito inicial o la solicitud de divorcio, ¿no? A la cual se deben de acompañar esencialmente las actas que acrediten el estado civil de los promoventes, es decir, el acta de matrimonio, de la cual se va a desprender el régimen matrimonial que rigió esta relación matrimonial, ¿no? Además, en su caso, se deberán de presentar las actas de nacimiento de ambos cónyuges y de los hijos que en su caso se hubieran procreado durante el matrimonio. De la misma forma, y por último, se deberá de acompañar un certificado de ingravidez de la cónyuge con una vigencia no mayor a 30 días naturales. Esto pues para ver si la misma se encuentra en etapa de gravidez o ingravidez y con ello también en su caso velar por los intereses de este menor, ¿no? A esta solicitud de divorcio, el mismo artículo 764 nos señala los puntos que deben de atenderse, que posteriormente el juzgador, una vez recibida la solicitud, los va a analizar para ver si el mismo, la solicitud y o convenio de divorcio, famoso convenio de divorcio, se encuentra ajustado a derecho. Si cumple con estos extremos, lo va a aprobar y continuar con las etapas correspondientes que ahorita se las voy a comentar, ¿no? Entonces, los elementos que debe de contener la solicitud o el convenio de divorcio son fracción primera, la designación del cónyuge que va a guardar la guardia y custodia temporal de los hijos durante el matrimonio, de los hijos del matrimonio, perdón, durante el procedimiento, así como la guardia y custodia que posteriormente será definitiva una vez que se haya ejecutado el divorcio. Asimismo, fracción segunda, se deberá establecer el modo de subvenir las necesidades de los hijos, tanto durante el procedimiento como una vez ejecutoriado el mismo o una vez que el mismo se haya elevado a sentencia ejecutoriada. Asimismo, las partes deberán plantearle al juez un régimen provisional y en su caso definitivo de convivencia, ¿no? Esto es la forma en la que ambos padres van a convivir con los hijos que se hayan procreado, y en este sentido, pues, de ver la cuestión de el día a día de los menores, vacaciones,
días inhábiles, los lugares en donde se van a desarrollar estas convivencias, que, bueno, a diferencia de un trámite contencioso, por ejemplo, pues desde este momento se puede pactar que sea en el domicilio de alguno de los dos padres, a diferencia, como comentaba, de un tema contencioso en el que inclusive las visitas pueden llegar a ser en el DIF, en este centro de familia, en donde son pues reguladas y son un poco más desgastantes también para las partes porque los horarios son limitados, y también pues la convivencia con los menores pues es un poco menos abierta porque pues es en un centro, no es en un área donde puedan jugar, que no obstante aquí en Jalisco, por lo menos en la zona metropolitana, los centros del DIF tienen muy buena infraestructura, que permite que estas convivencias sean lo más amenas posibles, ¿no? No obstante, esa sería una de las bondades de este tipo de procedimientos de juicio voluntario o juicio por mutuo consentimiento, en el que pues las partes pueden pactar libremente desde un inicio, que la convivencia con los menores, sea más libre, ¿no? Esto en pro del libre desarrollo de la personalidad y de la niñez, ¿no? Asimismo, tienen que señalar ambos cónyuges el domicilio o la casa habitación que servirá de domicilio durante el procedimiento para efectos de precisamente las convivencias o alguna notificación independiente del domicilio procesal que puedan señalar. Por otro lado, deben de establecerse tanto la forma como los montos relativos a los alimentos que en su caso se van a prestar los cónyuges, así como la manera en que lo van a garantizar. Esta es una parte muy importante y que viene de la mano de los conceptos de la pensión alimenticia, en la que si bien una vez terminando el matrimonio las partes pueden pactar libremente que no se van a administrar alimentos, es una cuestión que debe de contenerse en el convenio de divorcio y que ayuda mucho a la resolución de este tipo de conflictos porque, como lo hemos visto, ya inclusive en la ley, ya ha habido reformas en el Código Civil en 2018 y en 2021 específicamente, en los que se eliminaron las causales de divorcio. Se eliminó el tema del cónyuge culpable en el que se le obligaba o se le condenaba al pago de una pensión alimenticia. En este caso, las partes lo pueden pactar libremente y únicamente tendrían que señalar la forma de garantizarlos y los montos y el periodo en el que se va a estar suministrando para que el juez lo pueda analizar y verificar que se encuentre ajustado a derecho. Por otro lado, y va encaminado al tema que tocaremos posteriormente, se debe de señalar la manera en que se van a administrar los bienes de la sociedad conyugal o legal durante todo el procedimiento, así como la manera en que se va a liquidar la sociedad. Es decir, desde el convenio de divorcio se debe de proponer o se debe de establecer la forma en que se va a liquidar, ¿no? Presentando un inventario de los bienes y el proyecto de partición de los bienes que se van a distribuir proporcionalmente o de la forma en que se convenga entre ambos cónyuges, ¿no? Por último, en caso de que se haya celebrado el matrimonio bajo el régimen de separación de bienes y uno de los cónyuges se haya dedicado preponderantemente al cuidado de los hijos y a la administración del hogar, podrá fijarse una pensión compensatoria, ¿no? Esta pensión compensatoria que ya los altos tribunales de nuestro país y la Suprema Corte han establecido que es una pensión de carácter resarcitorio y asistencial que pues busca indemnizar a esta parte del matrimonio que derivado de
la ocupación preponderante del hogar, no pudo desarrollarse profesional o económicamente tanto, y entonces busca equilibrar estas condiciones en la que, a diferencia del cónyuge que se desarrolló profesional o económicamente un poco más, pues no tuvo esa misma igualdad de condiciones, ¿no? Entonces, en esta parte se plantea la cuestión de esta llamada pensión compensatoria, que no es lo mismo, como nosotros sabemos, que la pensión alimenticia, ¿no? Entonces, esos son los elementos que debe de contener la solicitud de divorcio o el convenio de divorcio para que posteriormente el juez esté en aptitud de analizarla, y con ello pues pasamos prácticamente a lo que conocemos como el auto admisorio. En el auto admisorio el juez verifica que efectivamente se cumplan con los extremos de las fracciones que acabamos de revisar. Si lo encuentra ajustado a derecho, citará a las partes a la ratificación de la demanda y asimismo le dará vista, como también comentaba anteriormente el licenciado Ponce, a la Procuraduría Social y a la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, para que estas procuradurías se manifiesten respecto de los extremos del convenio en sus respectivas áreas, y si tienen alguna observación se la harán saber al juez para que el juez a su vez le dé vista a las partes y éstas puedan cumplir con estas exigencias, o en su caso manifestarse de por qué sí o no son procedentes. Aquí hay una parte muy importante en la que nuestro código permite a las partes que la solicitud de divorcio inicial vaya ratificada ante notario. Esto pues para evitar que tengan que comparecer al juzgado y hacer esta ratificación, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente, y esto es una cuestión ya más subjetiva o ajena o extralegal, ya cuando se llega a este tipo de decisiones, normalmente los clientes piden ya no ir o ya no ver a la pareja. Entonces, esta es una alternativa que agiliza este tipo de procedimientos en las que desde el escrito inicial, si ya va ratificada, ya no tendrían que comparecer nuevamente al juzgado y solicitar fecha para ratificación o hacer todo este procedimiento, ¿no? Una vez que esté ratificado y admitido la solicitud y se haya dado vista a las procuradurías sociales, el juez podrá aprobar el convenio y citar a las partes a una junta prevista en el artículo 770 del Código de Procedimientos, que ahora comúnmente conocemos como la Junta de Avenimiento, ¿no? En esta junta, el juez va y instar a las partes a que traten de continuar con el divorcio o de llegar a restablecer la armonía, es como lo denomina el código, restablecer la armonía, pero en un tema de procurarlo, no de insistir en esta decisión, porque pues digo, ya es parte de lo que ambos cónyuges han decidido, nada más lo va a procurar. Y en este caso, en esta junta de avenimiento, también el código prevé la posibilidad de que si las partes ratifican de igual forma ante fedatario, se puede omitir esta junta, ¿no? En algunos tribunales, en algunos juzgados, como lo comentaba también el licenciado Ponce, existe esta posibilidad de hacerlo por videoconferencia o videollamada, y las partes pues deciden frente al juez no continuar con el matrimonio, ratifican verbalmente en ese acto su solicitud o su voluntad de continuar con el divorcio, y continúa el trámite, ¿no? Aquí una precisión nada más para que por ahí no se nos vaya a pasar al momento de tramitar este tipo de procedimientos. Si la ratificación se hace ante notario, debe de constar en el acta o en la escritura que se levante que el notario también exhortó a los comparecientes a restablecer la armonía sin que hubiera un resultado en ese sentido. De contar con ese elemento, el juez podrá continuar con el procedimiento, ¿no? Que
que conforme a este tipo de procedimientos por mutuo sería la etapa final en cuanto a la disolución, ¿no? Se aprueba el convenio y posteriormente se disuelve, pues para efecto de que las partes ya puedan continuar con el tema de los oficios al registro civil, donde se autorizó el matrimonio, el registro civil donde se autorizó el nacimiento o se registró el nacimiento de los comparecientes, y también ante el oficial del registro civil de la jurisdicción del divorcio para que hagan las anotaciones en las respectivas actas, ¿no? Una vez que quede disuelto el matrimonio y se dicte la sentencia, la misma tendrá que causar ejecutoria para pasar con el tema de la liquidación de la sociedad legal, que es el siguiente punto, ¿no? Para hablar del tema de la liquidación de la sociedad legal, tenemos que ver específicamente el tipo de régimen matrimonial, es decir, si fue por sociedad legal, si fue por separación de bienes, y si hubo o no algún convenio al respecto, ¿no? Porque, por ejemplo, hablando del tema de el régimen de sociedad conyugal, las mismas capitulaciones matrimoniales establecen que deben de pactarse desde el momento en que se contrae el matrimonio las bases para liquidar la sociedad legal, ¿no? Entonces, la sociedad legal o la liquidación de la sociedad legal, perdón, se puede hacer también antes o independientemente del divorcio, ¿no? O sea, las partes pueden estar casadas por sociedad legal y definir o decidir de mutuo acuerdo cambiar de régimen a separación de bienes por las circunstancias que ellos pasen y liquidar la sociedad. Para estos efectos, las capitulaciones matrimoniales pueden prever el procedimiento para hacer esta liquidación, ¿no? Entonces, regresando al tema procesal o al tema de la liquidación judicial, una vez que se suspenda o se disuelva la sociedad, se suspenden en procedimientos de divorcios contenciosos. Al momento de solicitar el escrito inicial de demanda, las partes pueden solicitar se suspenda la sociedad, o en estos asuntos de mutuo consentimiento, una vez disuelta, se procederá a formular el inventario de los bienes. Para estos efectos, tendríamos que revisar si existe o no convenio, si existe o no algún inventario previamente, que esto también, como les comentaba al inicio de la intervención, en el escrito inicial de la solicitud tiene que establecerse la forma en la que se va a realizar esta liquidación. Entonces, se presenta el inventario con los bienes y posteriormente el artículo 346 del Código de Procedimientos Civiles establece el mecanismo en el que se va a concluir con la liquidación, que textualmente dice, y cito, terminando el inventario, se pagarán los créditos que hubiere contra el Fondo Social, se devolverá a cada cónyuge lo que llevó al matrimonio y el sobrante, si lo hubiere, se dividirá entre los dos consortes en la forma convenida. Esto es, en la forma en la que previamente se estableció en el escrito inicial o en la solicitud o convenio de divorcio. Por otro lado, en caso de que haya pérdidas, el importe de estas se deducirá del haber de cada consorte en proporción a las utilidades que deberá corresponderse, y si uno solo lleva capital, de este se deducirá la pérdida total. Entonces, para concluir, podemos advertir que desde el inicio del matrimonio o desde el inicio del trámite de divorcio, se tiene que proponer quién va a ser el administrador del fondo común de los bienes de la sociedad, quién va a ser el liquidador, así como en las sociedades mercantiles o sociedades civiles, el inventario de los bienes que conforman el fondo común o la sociedad y la forma en que se repartirán cada uno de estos, si existen o no deudas, quiénes son los acreedores, cómo se van a liquidar, si son deudas contraídas por uno de los dos cónyuges, y atendiendo a las reglas de los bienes comunes y de los bienes de cada cónyuge. Atendiendo a esto, prácticamente pues es
el juez apruebe que esté conforme a derecho el inventario y las reglas de la liquidación, y con eso concluiría el procedimiento de divorcio por mutuo consentimiento y la liquidación de la sociedad legal. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si haya alguna duda o comentario. Lo atendemos también con mucho gusto. Muchas gracias, Edgar. Digo, no sé si prefieran dejar las preguntas al final de la sesión o licenciada Laura, ¿cómo Yo gusta creo que que procedamos? me parece un poquito más ordenado, si te parece bien, Edgar. Sí, Vamos sin a dar problemas. paso a nuestro siguiente ponente y por supuesto que lo que hacemos es al final, les pido que a quien vaya teniendo preguntas las vayan escribiendo en el chat de esta sesión y por supuesto las haremos llegar y cuando se concluya haremos el uso de la palabra si todavía el tiempo nos lo permito, nos lo permito, que luego a veces es un poquito tirano. Te dejo, me parece que ustedes también presentan al licenciado, Al ¿verdad? doctor Javier, sí. Al doctor. Muchas gracias. Bueno, ahora me voy a permitir presentar al doctor Francisco Javier Ponce Barba. Él es abogado por la Universidad de Guadalajara con una especialidad en impuestos. Cuenta con maestría en Derecho Constitucional y Amparo, así como maestría en Derecho Penal Acusatorio Adversarial. Cuenta con un certificado de diplomado en estudios avanzados expedido por la Universidad de San Pablo, CEU Madrid, doctorado en Derecho por el Instituto Internacional de Ciencias Penales y doctorado en Derecho de la Universidad de San Pablo, CEU Madrid para la homologación con la Universidad de Guadalajara, para el doctorado en Derecho de la Universidad de San Pablo, CEU Madrid en colaboración con la Universidad de Guadalajara. Perdón. Como experiencia laboral, él estuvo como agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Delegación Jalisco, Subdelegación de Procedimientos Penales A de la Procuraduría General de la República. En el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, como secretario relator de consejero, visitador adscrito a la Comisión de Vigilancia, director de Visitaduría, Disciplina y Responsabilidades, así como coordinador en el área de amparo del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y secretario ejecutor adscrito al Juzgado Sexto Mercantil del Primer Partido Judicial. En el Consejo Estatal para el Fomento Deportivo en el Estado de Jalisco, como jefe del Departamento de Control Interno, adscrito a la Contraloría Interna del Consejo Estatal. Actualmente, en el Consejo de la Judicatura del Estado, como titular del Juzgado Quinto en materia familiar del Primer Partido Judicial. Además, es docente en la maestría de la Universidad de Veracruz, Universidad de Cuauhtémoc y tiene experiencia también como docente en la Universidad Enrique Díaz de León de la Universidad Autónoma de Guadalajara en la Comisión de Carrera Judicial. Muchas gracias, doctor Francisco Javier. Tiene el uso de la voz. Doctor Javier. ¿Se escucha? Yo creo que se quedó congelado su el micrófono. Si Sí, quiere, déjame lo escribo por el grupo. sí. Para aprovechar el tiempo, si tuviera alguien una sola pregunta para cualquiera de nuestros dos ponentes anteriores, estamos abiertos a escucharlas. Ya salió y yo creo que es para volver a entrar nuestro ponente. Yo creo que sí. Digo, de todas maneras lo escribí por el grupo. Querida Ana, unas palabras en el Inter. No, nada más felicitar al capítulo Jalisco y a la Comisión de Familia de este gran evento. Magníficos expositores, ha estado de lo más interesante. Muchas gracias. Aquí estamos participando con capítulos con muchísimo gusto y mucho entusiasmo. Gracias, querida Doctor Ana. Javier. Ahora sí, adelante, Renata. Sí, ¿qué tal, doctor Javier? No sé si alcanzó a escuchar su presentación, se nos trabó. Sí, Me parece que gracias. tiene el micrófono. Sí, muchísimas perfecto. gracias. Ok, si me lo permite, tanto la maestra Laura Rodríguez o usted, Renata, lo que podemos hacer, si le parece, ok, no voy a entrar a las diapositivas porque vaya, son, permíteme, nada más deje bajo volumen. Ahora sí, ¿me escucho?
Sí, muy ¿Sí me bien. escucho? Sí, ok. No voy a entrar a las diapositivas, prefiero, si me autorizan, más bien ir contestando uno de los tópicos que tocó tanto Edgar como en su caso Stephanie, respecto de cómo trabajamos en Jalisco. Entonces voy a omitir un poco las diapositivas para obviar tiempo, pero si me lo autorizan, si no, me voy con ello. ¿Estamos? Encantado, Adelante de como mi sea parte. mejor para ti. Adelante, también por mi parte. Perfecto, ok. Entonces, dentro de la figura que nosotros comentábamos y que acertadamente comentaba la maestra Laura, bueno, nosotros tenemos en puerto un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que espero que efectivamente ya el próximo año mínimo lo tengamos, aunque tenga un paquete de leyes de 8 años, no importa. ¿Por qué razón? Para unificar, porque estaba viendo tanto lo que comentaba Stephanie como comentaba Edgar, aunque bien nuestros códigos podrían ser una copia fiel de Jalisco con el federal con el de Ciudad de México, tenemos tópicos jurídicos totalmente distintos. Nosotros en el caso específico, como acertadamente lo señalaba Edgar, nosotros el divorcio lo tenemos en un juicio de tramitación especial. En la hipótesis del capítulo 7, bueno, el artículo 764, viene el divorcio por mutuo consentimiento. A diferencia que en el Código de Ciudad de México, el capítulo de divorcio por mutuo consentimiento está derogado. Porque ahora nosotros en Ciudad de México lo tenemos obviamente, y voy a permitirme leerlo, dice el cónyuge que unilateralmente desea promover un juicio de divorcio deberá acompañar, ese es el 267 del Código de Procedimientos de Ciudad de México, perdón, del Código Civil de Ciudad de México, en el cual obviamente nos habla de un divorcio unilateral y luego posteriormente nos habla de un convenio, que para nosotros sería un divorcio por mutuo consentimiento. Neta, y realmente es un divorcio por mutuo consentimiento, no obstante que en Ciudad de México lo tenemos derogado. Específicamente como divorcio por mutuo consentimiento porque ahora lo tenemos unilateral. Tal como lo señalaba Edgar, nosotros en el artículo 404 del Código Civil establecíamos anteriormente 18 causales de divorcio. Entonces era un problema y aparte tenía revisión oficiosa. Entonces no solamente era la voluntad de Renata de respecto de divorciarse o disolver el vínculo matrimonial, sino que había que haber una resolución por parte del juez de primera instancia, tenía una revisión oficiosa que se iba al Supremo Tribunal de Justicia y luego se confirmaba o se revocaba o se modificaba esa sentencia. Entonces los juicios duraban, tal como lo señalaba Stephanie, no como los sucesorios, sino también los divorcios por los divorcios contenciosos duraban N cantidad de tiempo y era muy complejo. Bueno, se da la reforma, desaparecen las causales y ahora tenemos un divorcio incausado. Entonces el 404 solamente nos habla de dos hipótesis, que es mutuo e incausado. ¿Qué pasa en el mutuo? No lo voy a entrar en detalles porque Edgar ya lo explicó muy claramente respecto de ello. Entonces tenemos la figura del divorcio por mutuo consentimiento. Nada más precisar, no es una demanda, es una solicitud de divorcio, o sea, porque no hay una litis como tal. Entonces presentamos nuestra solicitud de divorcio ante, bueno, la oficina de partes común e iniciando de eso se admite. No voy a hablar de la etapa que comentó Edgar, sino la ley nos obliga a tener una etapa de ratificación de ese convenio, ratificarlo ante la autoridad judicial o como Edgar lo señalaba, ante un notario y la junta de venimiento. El objetivo específico de si la base de la sociedad es la familia y el matrimonio, bueno, pues vamos a buscar que se conserve el matrimonio. Pero si las partes están decididas, se lleva a cabo, se hace la ratificación, la junta de venimiento y posteriormente lo que se hace es emitir la sentencia disolviendo el vínculo matrimonial. La complejidad sería nuestro problema que tenemos, sociedades. Nosotros tenemos sociedad legal, sociedad conyugal y separación de bienes. En Jalisco, si una persona no opta por algún régimen al momento de contraer matrimonio, en automático se le da el de sociedad legal. Entonces ya tenemos una situación un poco diversa allí comparada con las entidades federativas, porque cada una, cuando se empieza a manejar ciertos tópicos, en Michoacán, por ejemplo, si no optas por ningún régimen, automáticamente se da el de separación de bienes. Entonces ya tenemos un problema respecto de el desconocimiento, porque si yo también he vivido en Jalisco y esa es mi idea, en mi caso en Michoacán, pues resulta que no opto por ningún régimen, resulta que en el caso por separación de bienes y no realmente por una sociedad legal. Entonces, sí, cada uno de ellos tiene una situación distinta y efectivamente, en el caso del divorcio por mutuo consentimiento, esa liquidación de la sociedad, los mismos cónyuges al momento de que presentan su convenio ya establecen cómo lo va a llevar a cabo, cómo va a ser la liquidación, quién va a quedarse con los hijos, cuáles van a ser las obligaciones de uno y otro, de qué manera van a dividir los bienes, y ya se establece ahí. El problema si viene en el divorcio incausado o sin causa, en el cual, ¿qué está ocurriendo? En el caso, voy a hablar del juzgado quinto en materia familiar, y que ocurre muchísimo. En primer partido, Jalisco se ha habido en 32 partidos judiciales. El primer partido judicial que abarca Zapopan, Tonalá, Tlaquepaque y Guadalajara, está el primer partido judicial, que es Ciudad Judicial, a la que Edgar se refería, que está en la ciudad de Zapopan. A un lado de la Ciudad Judicial Federal estamos nosotros.
Nosotros que tenemos aquí en primer partido, tenemos 15 juzgados en materia familiar, 13 que están físicamente en Ciudad Judicial, uno especializado en violencia contra la mujer, que está en la ciudad, en el Centro de Justicia para la Mujer, y otro en Ciudad Niñez. Edgar hablaba bastante de la Procuraduría Social y de la Procuraduría de Niños y Niños Adolescentes. A nivel Ciudad de México y a nivel otros estados, es el Ministerio Público. Nosotros ya no tenemos Ministerio Público adscrito en materia procesal civil ni familiar. Tenemos agentes sociales. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo una reforma a la ley donde se creó la ley de la Procuraduría Social, donde se establece la figura del agente social. Entonces, siempre que, cuando Edgar hablaba del agente social, no estaba hablando de otra cosa más que darle vista en otros estados, Ciudad de México, al Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque el Ministerio Público representa, bajo ese tenor, a los ausentes y a los incapaces y menores de edad. En este caso, en Jalisco, no. Que ahí, como comentaba la maestra Laura, esos tópicos respecto al Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, vamos a tener un problema, porque pues va a tener que traer un transitorio muy, muy claro que diga que cuando se hable de, se entiende a, porque si no va a ser un problema en identidad de figuras jurídicas que el Código Nacional, el Código Modelo que se está discutiendo en el Senado, choca con muchas figuras jurídicas que en Jalisco nosotros. Creo que otra vez el internet, déjeme le escribo. Sí, caray. A ver. Sí, sigo, porque no sé si está fallando mi internet o el internet de ustedes, pero vale, las dos veces que me saca del sistema. Prometo que por esa razón no quise meter las diapositivas. Entonces, regresándonos, hay figuras jurídicas que nosotros contemplamos en Jalisco que no se contemplan en otras entidades de la federación y como consecuencia va a ser un problema la identidad. En el caso de lo que hablábamos nosotros, el divorcio en el Código de Ciudad de México viene en la figura jurídica de la jurisdicción voluntaria, a diferencia que nosotros lo tenemos en una figura de la tramitación especial. Entonces también ya tenemos un problema de cómo interpretarlo, dónde lo vamos a ubicar. El divorcio por mutuo es tramitación especial, divorcio contencioso, bueno, que sería incausado bajo esta figura, es civil ordinario, pero de tramitación especial. No se rige bajo las reglas de, a diferencia que nosotros en Jalisco tenemos civil ordinario y civil sumario y tramitación especial. Cosa que ya no existe en el Código Modelo. En el Código Nacional existe solamente el juicio como tal y ya no tenemos figuras de sumario, no sumario, jurisdicciones. Entonces creo que también nos va a unificar bastante, pero en el caso específico del divorcio encausado, como lo señalaba Edgar, presentamos nuestra demanda, aquí sí es una demanda, no necesitamos narrarle al juez los hechos por los cuales obviamente quiero divorciarme, ya no hay causas, no tengo nada que probar. Simplemente yo presento mi demanda de divorcio, solicito y bajo el precepto del derecho humano y el derecho a la libertad personal, decido ya no continuar obviamente con Laura, continuar el nido del matrimonio, presento mi demanda, emplazo a Laura y en base a ese criterio jurisprudencial que se emitió respecto del Código de Procedimientos y del Código Civil del Estado de Jalisco, el poder establecer que podemos disolver el vínculo matrimonial sin necesidad de resolver el fondo, que era una de las cosas que nos generaba un conflicto. Nosotros, voy a hablar del caso específico de Jalisco y del quinto familiar, se presenta la demanda de divorcio en contra de Laura América por la disolución del vínculo matrimonial y obviamente le peleó pensión alimenticia, custodia y compensación. Nada más que ahí precisando un poco respecto de esa hipótesis, la compensación solamente es para efectos del divorcio, pero cuando hay separación de bienes. Cuando es sociedad legal, no, porque hay que recordar que Laura tiene un ganancial. En sociedad legal, los bienes adquiridos dentro del matrimonio, obviamente, pues tiene derecho a la liquidación de la sociedad y a ese 50%. Entonces no aplica la compensación, aunque Laura se haya dedicado permanentemente al cuidado de los hijos. Pero si hay una separación de bienes en la cual Laura se dedicó al cuidado de los hijos y no tiene esa posibilidad de crecimiento profesional, económico y laboral, pues hay que compensarla, que es muy diferente, tal como lo señala Edgar, la compensación alimentaria a la compensación por disolución de vínculo. En el caso específico de Jalisco, nosotros cuando es un divorcio incausado, al momento de que emplazo a Laura, si Laura contesta o no contesta la demanda, si Laura decide contestar la demanda y reconvenirme,
El juez resuelve y disuelve el vínculo matrimonial, porque ese es mi objetivo principal. En el auto, y en auto, ni siquiera lo hacemos en una sentencia por separado porque habría un problema, porque estoy resolviendo el fondo, una sentencia definitiva, y luego me quedarían los accesorios. Entonces, la jurisprudencia, bajo el número 202-54-57, me establece que no tengo ningún problema. Yo puedo resolver y disolver el vínculo matrimonial en un auto y dejar para ejecución, obviamente, en ejecución, vía incidental, los demás accesorios. Entonces, porque el objetivo específico ya no era continuar con Laura en unión. Sí, obviamente estoy solicitando liquidación de sociedad, estoy solicitando alimentos, compensación, custodia y quizás esa pérdida de patria potestad por la hipótesis que sea, pero eso lo vamos a ver en fondo. Ya la situación de la sociedad que teníamos conformada, Laura y yo, respecto al hecho, automáticamente queda disuelto y nos seguimos peleando, no hay ningún problema. Y al final se resolverá si yo tenía derecho o no a la compensación, si tenía derecho o no a la custodia y si tenía derecho o no respecto de los demás hechos. No sé si más o menos me doy a entender respecto de las figuras que nosotros estamos tocando, por eso no quise meterme muy de lleno a... sé que Renata fue muy clara cuando me dijo 30 minutos y no más, ni un minuto, prometo Renata que no voy a robar más de un minuto. Esa hipótesis respecto de, nada más quería hacer la acotación, reafirmando un poco lo que Edgar había establecido, ¿cómo lo hacemos? En el caso de Jalisco, nosotros estamos divorciando por auto y posteriormente nos vamos a los accesorios, porque la decisión de que las partes ya no continúen, como ya no hay causales que probar, pues no tengo mayor consecuencia, y apoyándonos en ese criterio, que no obstante ya lo hacíamos en Jalisco, ese criterio vino a reafirmar obviamente la constitucionalidad de ese artículo en específico. Entonces sí nos da esa posibilidad de disolver el vínculo matrimonial, de separar a las partes y dejar para liquidación las demás partes, que sería ahora sí el problema que tenemos respecto de liquidar la sociedad legal, sociedad conyugal y separación de bienes. En el caso no hay problema porque no hubo bienes. Pero ¿qué pasaría si dentro de la mismo matrimonio sí que adquirimos bienes, tanto Laura como yo, respecto de, pero estamos casados por separación de bienes, pues somos copropietarios, entonces pues vamos a liquidar la copropiedad, que es una situación totalmente distinta porque no hay bienes que liquidar de la sociedad. Entonces, algo tan simple por el mismo desconocimiento y no la unificación de criterios en cuanto a un estado y otro, nos podría traer un problema de desinformación y tomar a lo mejor la decisión inadecuada cuando decidimos casarnos. No, dos, cuando decidimos divorciarnos, porque queremos divorciarnos y Laura dice, no, yo quiero tu 50% de todo. Sí, Laura, pero nos casamos por separación de bienes y trabajaste, lo siento mucho, o sea, tú eres solvente económicamente y no tienes derecho a la compensación, porque no puedes probar que te dedicaste plenamente a los hijos ni al hogar. Entonces, a lo mejor una decisión inadecuada nos puede traer un resultado inadecuado en este momento. Encima de la... Esa parte, dentro de ese proceso modo de conducción. En específico, otro punto que también me llamó mucho la atención que tocaba Stephanie, hay una figura que se llama, encuentro la hipótesis, sí, el juicio especial de levantamiento de acta de resignación para concordancia de sexo genérica. Esto, bueno, en Jalisco nosotros no lo tenemos contemplado en el Código de Procedimientos Civiles ni en el Código Civil. Lo que nosotros hicimos derivado de la acción de inconstitucionalidad 7321 respecto de la designación autopercibida sexo genérica y a la amparo en revisión 1317 del 17 de la primera sala, ¿no? Vamos a ver qué tanto tarda. Sí. Vamos a esperar un poquito. Si quieres avisarle, Renata, por vía de WhatsApp. Súper ágil su ponencia y va tocando los puntos concretos. ¡Wow! Sí. Estas maravillas electrónicas son lo máximo hasta que dejan de serlo, por caray. Otra vez yo creo que se tuvo que salir para volver a entrar. Y qué bueno que habla rápido, que era su preocupación. De esa manera lo aprovechamos un poquito más. Sí, ya le escribí. Ah, pero me parece que ya salió, ¿verdad? Sí, ya salió, aunque está con otro WhatsApp. Es lo que le iba a decir, porque a lo mejor con el celular o algo pudiera ser más fácil. A veces los grandes recursos en materia de internet fallan más por la
la atracción que hacen varias personas a un mismo tiempo y esto hace que falle un poco, pero él se encuentra aquí, está sin micrófono, ojalá, yo creo que se quiere conectar. Hay varias diferencias y también coincidencias, por supuesto, entre las legislaciones de la Ciudad de México y de Guadalajara, bueno, no Guadalajara nada más, sino de todo el estado de Jalisco. Y aunque no tenemos nosotros contemplado como antes se hacía en el artículo en donde se daban las causales de divorcio, el mutuo consentimiento, es un hecho que por vía oral, ahora cuando las partes están de acuerdo en él, pueden asistir y obtener el divorcio por acuerdo, que por supuesto también es ratificado por las mismas y sin mayor problema, y de hecho es bastante rápido cuando se hace sí de común acuerdo, por acuerdo entre las partes, es muy rápido y sin mayor problema. Aquí está ya. Adelante, querido Paco. Vamos a esperar a que aquí está ya conectando audio. ¿Qué tal? Tiene el micrófono apagado, doctor Javier. Ok, perdone, ya. Listo. Gracias, Renata. Sí, entré por el celular, perdone. Lo que pasa es que creo que no hemos pagado el internet aquí en el Ciudad Judicial. Entonces, eso nos trajo un poquito de problema. Ok, entonces, bajo ese tenor respecto de lo que comentaba Edgar, y reafirmando un poco nada más los tópicos jurídicos que nosotros tenemos, yo señalaba la determinación del juicio que se tendría que llevar para la determinación sexo autopercibida de genérica respecto de nosotros. No, en base a la acción de inconstitucionalidad, lo que se hizo fue reformar específicamente el reglamento del registro civil para efectos de que pudiéramos llevar a cabo esta reasignación sin necesidad de tener que tramitar un juicio completamente derivado de esa acción de inconstitucionalidad. Entonces empezamos a establecer figuras jurídicas que nosotros antes no contemplábamos, que ahora contemplamos. Dentro de los tópicos que me señalaba Laura, Renata, perdón, cuando me dijo que teníamos que hablarlo, básicamente una de las hipótesis por las cuales considero que debe ser importante respecto de cómo llevar a cabo este procedimiento de aplicación o no del código, de unificación de un código nacional, que primero que nada lo establece el artículo 73, fracción 30 de la Constitución, pero el poder establecerlo como una obligatoriedad. Si bien es cierto, desde el 2018 de haberse expedido ese Código Nacional derivado de un amparo en revisión 265-2020, se establecía la obligación del Congreso General dictar nuevamente, emitir el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, cosa que no ha ocurrido. Si recordamos un poco en relación a este amparo en revisión, se determinó que el 15 de diciembre del 2021 debía estar aprobado o estar haciendo las gestiones necesarias para ello. Llevamos casi un año, estamos a un mes del 15 de diciembre de 2022 y seguimos solamente en ese proceso legislativo de creación del propio código. ¿Qué nos traería como consecuencia? Bueno, si nosotros recordamos, Aguascalientes y Coahuila reformaron su Código de Procedimientos Civiles y trajo como problema resolver acciones de inconstitucionalidad donde se determinó que estos códigos, esas reformas eran inconstitucionales. ¿Por qué razón? Porque era una facultad reservada solo a la Federación, cosa que, bueno, pues no ha ocurrido. Al no tener un código nacional, obviamente nos ha generado este tipo de problemas. Pero nosotros en Jalisco, ¿qué hemos hecho respecto de el famoso tema, tal como lo señalaba Stephanie y Edgar, respecto de la oralidad, o cómo vamos a llegar nosotros a establecer nuevamente juicios en línea? Nosotros en Jalisco, en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que el artículo 270 dice: los juicios por verdad y sustancialidad resolverán en línea. Nosotros ya tenemos una hipótesis en la cual ya nos establece la obligatoriedad de que puedan llevar juicios en línea. Por esa razón, el ejemplo que yo daba respecto al artículo, el juzgado quinto familiar, que nosotros los divorcios por mutuo consentimiento los hacemos directamente en línea, sin necesidad de que las partes tengan que comparecer con nosotros. Lo hacemos directamente en línea porque tenemos el apoyo del artículo 270 de la Ley Orgánica, donde nos establece esa figura. Se establece también nuevamente la figura de la firma electrónica, algo parecido como ocurre en materia federal o como ocurre en Ciudad de México o como ocurre en el Estado de México, en el cual ya se llevan juicios en línea sin ningún problema y con firma electrónica, y eso es fabuloso. Jalisco apenas estamos nosotros en ese proceso de poder llegar a esa etapa como tal.
Nosotros en Jalisco tenemos los juicios en línea ya también establecidos en el Código de Procedimientos Civiles, como lo establece la propia ley orgánica y como ya lo tiene establecido directamente Ciudad de México. Pero el hablar de cuáles serían los pros y los contras, un punto importante nos lo establece el artículo 82, donde dice que el juez tiene la facultad de ordenar cualquier diligencia que necesite y lo puede hacer por vía remota utilizando los medios electrónicos. Entonces, esto nos facilita un poco el que las partes ya no tengan que venir directamente al tribunal. Obviamente deben estar plenamente acreditados, las notificaciones también las hacemos por medio de correo electrónico, las hacemos por medio de WhatsApp, siempre y cuando las partes autoricen que las notificaciones las hagamos de esa manera. Tal como decía Stephanie, la situación es cuando nosotros vamos a llevar a cabo un emplazamiento, ese es un acto personalísimo y efectivamente, siempre vamos a estar hablando de la figura existente de la oralidad. ¿Para qué efectos? Bueno, es un híbrido. Va a ser un sistema mixto en el cual obviamente la demanda se va a seguir presentando por escrito, el emplazamiento va a ser por escrito, la contestación de la demanda va a ser por escrito. La única etapa, las situaciones que se van a llevar es dentro de ese proceso de las dos fases, la escrita, que es la demanda, la contestación de la demanda, pero las pruebas en la etapa preliminar se van a desahogar de manera verbal y directa. Y es verdad que ya desaparece la figura de las muletillas de diga cierto como lo es, que era muy acotante. Ahora se tiene la libertad de poder preguntar a las partes con mayor displicencia, siempre y cuando obviamente la pregunta tenga que ser, que te pretenda probar uno de los hechos, materia de la acción o de la excepción, o en su caso de la reconvención, tal como lo señalaba Stephanie. Pero empezar a establecer figuras jurídicas que nosotros no contemplamos. En el Código Nacional, nosotros ahora ya no vamos a tener confesional, sino vamos a tener declaración voluntaria y declaración forzada. Es un tópico que también no estábamos acostumbrados a conocerlo, pero que ahora obviamente nos va a ir llevando a esas figuras. En nosotros, específicamente Jalisco, no hemos llegado a la hipótesis de la oralidad en materia civil, tal como lo señalaba Stephanie, respecto del capítulo del artículo 969 al 1018 del Código Civil de la Ciudad de México. Nosotros no tenemos oralidad en ninguna de las hipótesis establecidas por el Código de Ciudad de México o lo que establece el Código Nacional. Entonces, Ciudad de México nos lleva a una ventaja enorme. En este momento, una vez que se emita el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, pues Ciudad de México tendrá que adherirse con el decreto de incorporación, igual que nosotros, al Código Nacional. Quizás por eso Jalisco ha sido cauteloso. ¿Qué necesidad tengo de crear una figura jurídica que el día de mañana la voy a tener que modificar? Porque las necesidades así me lo han ido estableciendo. Entonces, dentro de ello es, ¿cómo encontramos la competencia? Bueno, nosotros en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco encontramos la figura de la competencia y establece el artículo 101 que somos competentes para conocer de, y tal como lo señalaba Stephanie, bueno, materia civil, materia familiar y materia mercantil. Dentro de la materia civil de Ciudad de México no admite apelación las resoluciones en juicio oral. En materia mercantil, si nosotros recordamos, tanto por 1390 bis y 1390 ter, no admiten apelación, nos tenemos que ir automáticamente al amparo directo contra las resoluciones. En materia familiar, algunos tópicos sí admiten apelación. Nosotros, pues, no tenemos esa figura como tal. Y tal como lo señalaba Stephanie, respecto a la Ciudad de México, del 1033 al 1080, pues solamente nos habla de la oralidad en materia familiar, cosa que nosotros no tenemos. Y eso nos genera un problema gradual porque estamos en un mundo de la oralidad. Imaginemos que Ciudad de México necesita practicar una diligencia y quiere un exhorto a Guadalajara, bueno, al primer partido judicial, y su sistema en Ciudad de México es oral. Nosotros no tenemos oralidad. Entonces, todo lo tendremos que hacer directamente en papel, como estábamos acostumbrados, y eso nos genera un problema. En Jalisco, en la 27ª sesión extraordinaria del Consejo de la Judicatura, del 29 de octubre del 2020, se emitió el artículo 18 en este acuerdo del Consejo, donde se establecía la autorización e implementación del uso de videollamadas, habilitándose herramientas tecnológicas. Por esa razón, nosotros tenemos una plataforma que utilizamos, bueno, voy a hacer un comercial, pero la videoconferencia Webex, la plataforma Webex, todas nuestras determinaciones en los términos del 765 del Código de Procedimientos Civiles, nosotros solamente tenemos ese acceso en los términos del artículo 55, que no hay días inhábiles en materia familiar. En el caso de Jalisco, obviamente podemos hacer las audiencias remotas por la plataforma Webex. En ese momento, tal como señalaba Edgar, nosotros invitamos a las partes vía plataforma, llevamos a cabo la ratificación, el avenimiento, cerramos audiencia y citamos automáticamente a sentencia, dándole vista a las dos procuradurías si hubiera niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí nos facilita un poco la gran ventaja de que haya oralidad. No puedo hablar directamente de cuál sería la situación en Jalisco respecto de la oralidad porque no la tenemos. ¿Cuál es la desventaja o qué características tiene la oralidad? Tal como lo señalaba Stephanie, parafraseando sus palabras,
el juzgador tiene la obligación de presidir todas las audiencias, excepto la preliminar en la primera fase que la lleva el secretario. Pero todas las demás, todas las audiencias y todas las pruebas se desahogan en presencia del juez. Esa es una gran ventaja, porque a fin de cuentas quien va a resolver es el juez. Podríamos decir que es novedad, no es novedad. Si nosotros nos vamos al sistema penal tradicional, si recordamos un poco los que nos tocó el sistema tradicional, la etapa de conclusiones, cuando el juez, era el único momento que el juez tenía contacto con el procesado, que era oral. Entonces, solo nos trajimos la figura a la actualidad. El juez tiene trato directo con las partes, sí, directamente. El juez escucha de manera directa a las partes, que era lo que se comentaba Stephanie respecto de hacer ese alegato de oreja, hacer ese alegato ya no de oreja, sino hacerlo directamente en la audiencia y que el juez pueda tomar de manera directa la apreciación de cada una de las partes que intervienen. El punto que señalaba acertadamente Stephanie es cuando las partes, nosotros en el sistema tradicional, bueno, las partes hicieron valer lo que, el alegato lo que a su derecho corresponda. Sí, pero ¿qué dijeron? O sea, ¿realmente en qué concluyeron? Realmente es lo que yo dije en mi escrito, pero ¿qué pasa si varió mi acción respecto del resultado? Entonces, la parte puede, en su momento, en esa etapa de alegatos, que si bien es cierto, no se valora como debería, pero el juez, la parte puede hacerlo. Las actuaciones se presentan por medios electrónicos sin ningún problema y se evita el abuso de promociones, que es una de las grandes ventajas que tenemos en el amparo digital. La audiencia es pública, pero ya eran públicas, pero las audiencias son públicas, se evitan la interposición de recursos que retardan el procedimiento porque se presentan, se objetan en ese momento y en ese momento se resuelve. Ya no es dese vista, notificamos y desahogamos. No, en ese momento se resuelven, se reducen un poco los plazos procesales. Se da conciliación a las partes. Un punto importante que nosotros manejamos, el artículo 81 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco establece que el juez tiene la facultad de invitar a las partes a una conciliación, independientemente de la audiencia conciliatoria que está establecida en el artículo 282 bis. Si el juez considera que las partes puedan ser invitadas a comparecer para efectos de conciliarlas, el juez fuera de la audiencia del 282 bis nos establece la figura del artículo 81 en el cual obviamente puede invitar a las partes a conciliarlas, porque el objetivo específico es ese, solucionar un problema que nos puede dar, solucionarlo desde ahora, como señalaba Stephanie, respecto de juicios que pueden durar años, porque quizás las partes han sido malinterpretadas. Entonces, que sí se tenga la posibilidad de escucharlas. Difiero un poco en cuanto a que el juez se pueda contaminar. Sí es verdad que en materia penal tenemos un juez de control y que el juez de control no puede conformar tribunal de enjuiciamiento porque está contaminado. Pero la situación es un poco distinta en materia penal. En materia familiar, no, el juez sí tiene que conocer desde el momento de la presentación de la demanda o la solicitud de la acción que se pretende para poder concluir. Porque no estamos hablando de patrimonio como tal, no estamos hablando de libertad, sino estamos hablando quizás de menores o incapaces, el cual obviamente sí es necesario que el juez tenga contacto directo con las partes, no solamente en papel, desde la presentación de la demanda, porque el papel es frío y al momento que el juez resuelva, va a resolver en base a lo que el papel me diga. A diferencia que si el juez está presente en todas las audiencias como la obligatoriedad de la oralidad, pues va a conocer de manera directa todas las situaciones que se presenten dentro del proceso como tal. Entonces, el Código Nacional de Procedimientos Civiles Familiares, tal como lo establecía Stephanie, también nos habla de una etapa oral, nos habla de dos momentos, que es el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, pero en la etapa de audiencias para familiar y audiencias para civil. Sí hace una división totalmente literal. ¿Por qué razón? Bueno, porque toma los principios del sistema acusatorio adversarial establecidos en el 20 constitucional o los mismos que nos establece el 1390 bis y 1390 ter respecto del Código de Comercio. Y también lo que nos habla la Ley de Extinción de Dominio. Esos principios básicos de oralidad, contradicción, publicidad, inmediación, son los mismos principios que nos establece el 20 constitucional, que son los mismos principios que nos establece, obviamente, el nuevo Código Nacional, pero también nos lo establece el Código de Ciudad de México. Dentro de ellos, ¿cuáles son las facultades del juez? Bueno, el juez dirige el debate, cumple con las formalidades, modera la discusión. Ahora sí ya hay una intervención directa del juez, no como decía Edgar, bueno, todo compareces ante el secretario que va a llevar a cabo la figura de y posteriormente resolver. En el caso de Jalisco, el artículo 112 y subsecuentes de la ley orgánica nos establece la figura de la creación de un secretario conciliador. Nosotros tenemos un secretario de acuerdos, un secretario conciliador y secretarios ejecutores. En Ciudad de México no aplica esa figura porque los secretarios, hay que recordar que tienen una central de ejecutores, entonces no nos aplica tanto. Pero nosotros tenemos la figura jurídica de un secretario conciliador, que esta persona es la que se encarga de salvar las audiencias en presencia del juez
del artículo 81 y 282 bis, donde su única obligación y facultad es la conciliación de las partes. Y tenemos nosotros un Instituto de Justicia Alternativa, que es el IJA, que es uno de los puntos que a Edgar creo que le faltó tocarlo, pero bueno, nada más ahondando a lo que Edgar señalaba respecto de que yo puedo llevar a cabo el divorcio en ratificación del convenio y de la Junta de Avenimiento ante notario, ahora también lo puedo hacer ante el Instituto de Justicia Alternativa, sin ningún problema. Antes estaba un bloqueo allí, porque ahora no, ahora las partes pueden ir a un centro de mediación sin ningún problema en el Instituto de Justicia Alternativa y llevar a cabo el divorcio por mutuo consentimiento y tiene los mismos efectos jurídicos que lo que hay que hacer es, una vez que se haya aprobado el convenio ante el IJA, pasarlo al juez para que vía de apremio lo valide y en su caso ejecute el incumplimiento del mismo. El juez sigue teniendo las amplias facultades disciplinarias para mantener el orden. Hay que recordar que puede usar el medio de apremio que la ley le establezca, hasta utilizar la fuerza pública. Puede limitar el acceso. Hay que recordar que hay audiencias en las cuales, que aunque las audiencias, de acuerdo al 20 constitucional, por cuestión de publicidad, hay audiencias que requieren no público. En el caso nosotros tenemos la figura de la escucha de menores. En el caso de que haya menores involucrados en un procedimiento por cuestión de patria potestad, custodia, convivencia, nosotros tenemos la figura de la escucha de menor y entonces en esa audiencia solamente están presentes, de acuerdo, cuidando el protocolo de niñas, niños y adolescentes, está presente el psicólogo, el agente de la propiedad, niños, niñas y adolescentes, el agente de la Procosocial, el secretario conciliador, el titular y el menor. Las padres no están presentes para obviamente que los niños puedan manifestar su voluntad espontáneamente sin necesidad de sentirse presionados para desahogar la propia audiencia. Dentro de esta figura de la oralidad, que tal como lo señalaba Stephanie, es verdad, la oralidad viene y se va a quedar. Eso es un hecho, pero no es nuevo. Nosotros desde los aztecas ya contemplamos la figura de los debates. Los debates eran orales, entonces no tenemos ningún problema respecto de la oralidad. El detalle es que, tal como señalaban tanto Edgar como Stephanie, no es ir a hablar por hablar, no es estar presente en una audiencia y hablar por hablar, sino es hablar con oralidad, o sea, saber de oralidad y ser concreto respecto del hecho, porque hay una acotación, hay una limitación, 10 minutos para el alegato de apertura y quizás 10 minutos para el alegato de cierre. Entonces tenemos que concentrar toda la información y plasmarla para que la autoridad se pueda quedar con esa información y pueda resolver. Pero no es una novedad como tal. Ya existían los juicios orales desde los aztecas para considerarlo ahora como una novedad. Yo señalaba y no es que sea una crítica a la oralidad, para nada, al contrario, puedo estar plenamente convencido de que existe la oralidad. Y yo dije que en Jalisco, en el Código de Procedimientos Civiles, el artículo 68, 272, 82 bis y 290, ya existía la publicidad. Las audiencias eran públicas, nosotros podíamos venir y estar en una audiencia sin ningún problema. Existe el problema de que, no, su abogado no puede estar presente en la audiencia. No, el abogado claro que puede estar presente en la audiencia, no pasa absolutamente nada. No puede tener comunicación con el absolvente o con el testigo. Porque si tiene comunicación, pues obviamente lo va a contaminar, como lo señalaba Stephanie. Pero puede estar cualquier persona, si una audiencia permite obviamente la publicidad, la igualdad. El artículo 284 y 304 del Código de Procedimientos Civiles de Jalisco ya manejaba la igualdad. Las dos partes son iguales, una prueba su acción y otra prueba su excepción. No pasa absolutamente nada. La contradicción, cuando la ley nos habla de darle vista a las partes, se le da vista a las dos partes. Los expedientes son públicos para las personas que forman parte del expediente. Entonces yo puedo comparecer y establecer exactamente cuáles son las condiciones que en este caso Renata me pretende imputar y yo me impongo del contenido. Si bien es cierto, no decía la figura de la contradicción como lo establece ahora el principio del 20 constitucional o los principios de la oralidad, pero ya existía la continuidad de concentración. Todas las audiencias de los términos del 95, 370, 625 y 680 inicia una audiencia y no se puede suspender. Entonces hay una continuidad y una concentración. Todas las audiencias, si ahora lo recordamos, yo hablaba hace unos minutos del 618 sumarios y 266 ordinarios, nos establecía la figura de las pruebas se ofertan desde el momento de la presentación de la demanda y se ofertan desde la contestación de la demanda y se ofertan desde la reconvención. Ya no es como era antes, donde había una etapa de ofrecimiento de pruebas y una etapa de desahogo. Ahora no. Me señalas, me ofertan las pruebas desde el momento de la presentación de la demanda y en tu contestación de la demanda. Y te fijo una fecha para el desahogo de las pruebas. Una sola audiencia. Y inicio la audiencia a las 10 de la mañana y la continúo hasta que termine, salvo que la tenga que diferir por razones obvias, una inspección judicial o una prueba que requiera perfeccionamiento, bueno, entonces la tengo que suspender. Pero hay una continuidad bajo el principio de la propia
o del propio continuidad y concentración. La inmediación está regulada por el 290, 297 y 624. Entonces, sí es una novedad la oralidad, aunque nosotros ya lo contemplamos, que es verdad, tal como lo señalaba Stephanie, la contaminamos porque nos volvimos cómodos. Entonces, era más fácil hacerlo por escrito, llegar con nuestro pliego de posiciones o nuestro pliego de preguntas al testigo, el secretario del juzgado solo las transcribía y las hacía. Entonces se perdió esa oralidad respecto de te voy planteando la duda o el cuestionamiento y tú lo vas respondiendo. Entonces, conforme lo voy clasificando, lo voy entendiendo. Entonces hemos confundido la oralidad que ya existía para un nuevo sistema como tal. Entonces, bueno, nada más como código, reafirmando un poco, no sé si, Renata, ¿estamos en tiempo todavía? No, es que fíjate que se supone que tendríamos que haber terminado a las 10 de la mañana, pero está tan interesante tu ponencia que la verdad lo que sí me preocupa es que pues todos estamos por correr en sus marcas listos fuera a la chamba y no, por favor, nada más te suplicaría fueras un poquito breve para la conclusión y ya dar por terminado. Si les pareciera, bueno, quisiera yo comentarles también, el día de mañana tendremos, como les dije, la actualización de lo que va a haber, de lo que se está haciendo en el Código de Procedimientos Civiles y Familiares, en el análisis de proyecto. Soy miembro de la Comisión Revisora en la Cámara de Senadores y en la de Diputados, entonces quiero actualizarlos respecto de nuestro tema que estamos ahorita tratando. Y por otro lado, Ana María Kudich nos va a hablar de toda la actualización que trae del Congreso Internacional de Abogados que en Senegal ella asistió. Entonces creo que puede también estar muy bien y por supuesto estará súper invitado, queridísimo Paco. Así es que dejo otra vez el micrófono para que nos puedas dar la conclusión. Ok, bueno, voy a tratar de ser lo más breve posible. Perdón, lo que pasa es que le dije a Renata que me hiciera una seña y no me hizo ninguna seña, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la oralidad? Supongo que en Ciudad de México lo están viviendo y lo vamos a vivir nosotros. Obviamente los jueces deben tener una memoria privilegiada porque deben retener demasiados acontecimientos, o sea, toda la información la tienen que ir reteniendo. Es verdad que van a tener un respaldo de un video, pero van a tener que, ahora sí, tener no solamente dos habilidades, sino tres. Una, escuchar, ver y obviamente comprender y retener. Eso es una situación compleja. No podemos desestimar lo escrito. Lo escrito sigue siendo valioso dentro del propio procedimiento. Tal como lo señalaba Stephanie, es una etapa escrita que es mixto o es híbrido, tal como en penal, tal como en mercantil, tal como en familiar. Específicamente, esa es la figura como tal. No sé, bueno, para no robar un poquito más de tiempo, pero si prometo, en el caso específico, Laura y Renata se me vuelven a invitar, prometo que me porto bien la siguiente vez y completamos el tema, ¿va? Si quieren, bueno, eso sería básicamente, no desestimar lo escrito, la oralidad existe y es fabulosa, porque el juez tiene un contacto directo con las partes y es fabuloso cuando tienes ese contacto con la parte y te vende su idea. Obviamente no te debes contaminar como tal, pero te vende tu idea. Y más en materia familiar, donde no estamos hablando de patrimonio, sino estamos hablando de corazón. Estamos hablando de situaciones emocionales más que nada. Estamos hablando de personas, que era lo que yo en ocasiones les digo a las partes. Me queda claro que en el caso Renata y Javier Ponce tienen un problema jurídico, pero hay un menor de por medio. Él no tiene por qué ser el pagano de las decisiones de adultos. Entonces, nos debemos preocupar realmente por darle el mejor satisfactor, la mejor solución a los dos adultos, pero obviamente que también salga beneficiado el menor, ¿no? Básicamente sería eso, Laura. Perfecto. Pues mira, además te voy a invitar a la próxima sesión de la Comisión de Derecho de Familia de aquí en la Ciudad de México. Todos están cordialmente invitados porque invité al que nos lleva a la Ciudad de México, a Jalisco y a varios otros estados. Puebla está en la saga en materia de oralidad. Están de veras, creo que aquí entre nos creo que se pasan un poquito. Y con el magistrado que nos va a acompañar en Puebla en materia de oralidad, he tenido ciertos encontronazos, nos queremos mucho, pero es que son bárbaros, ya lo van a ver, está maravilloso, de verdad no saben cómo se los recomiendo y vamos a tener nuestra próxima sesión a principios de diciembre, otra, porque tenemos que cerrar el año y bueno, pues a ver qué Dios dice para el siguiente, pero no puedo dejarlo pasar. Esto del Código Nacional
está verdaderamente a pasos agigantados y tienen, pues, desde mi punto de vista, tendrían todos que participar. Le dejo a Renata el micrófono con el objeto de que nos haga el favor de cerrar y todos podamos correr con mucha tranquilidad a nuestro trabajo. Ay, sí, tranquilidad. Les agradezco muchísimo a Renata, por favor, agradecele también al coordinador, al presidente del capítulo Jalisco, y por favor también a la comisión, entiendo que también tienen una como comisión de familia o civil o algo por el estilo. No estoy muy enterada, discúlpenme por favor, es que también con 100 cosas está la cosa un poco complicada. Para mí es el maestro Fernando Cepeda, el presidente del capítulo. Es el coordinador de la Comisión de Derecho Civil y Familiar, perfecto. el maestro Exacto. Fernando Cepeda. Y como Exacto. presidente tenemos al doctor Javier Soto, ya de todo Pues el capítulo. muchísimas gracias. Por favor, hazles extensivo nuestro agradecimiento como Comisión de Derecho de Familia en la Ciudad de México, a Laura América como la subcoordinadora y mi querido Jesús como el coordinador, como el secretario de la comisión, y quien coordinó y a quien también agradezco muchísimo que se haya llevado a cabo esto de manera conjunta con ustedes. A mí hermanar capítulos me parece que es lo más adecuado y muy afortunada decisión. Entonces te dejo el micrófono, querida Renata, para que nos puedas hacer la conclusión e irnos. Un placer enorme a los tres expositores. Stephanie, muchas gracias. Edgar, muchísimas gracias. Y querido Javier, pues qué te digo, encantada de haberlos escuchado y los espero también el día de mañana y próximamente les avisaremos por conducto, por supuesto, de Renata y de Fernando. Al contrario, gracias, un placer. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a todos. Pues a nombre de la Comisión de Derecho Civil y Familiar, aquí están combinadas en el capítulo Jalisco, el maestro Fernando Cepeda y claro, del doctor Javier Soto, por la invitación y por el apoyo, la colaboración a los ponentes. Claro que sí, doctor Javier, licenciado Edgar, a la maestra Stephanie. Y pues nada, la verdad es que muy contentos con cómo se desarrolló la sesión. El tema, la verdad, de juicios orales aquí en Jalisco, pues apunta para mucho. Entonces, pues nada, digo, agradecerles a todos. Muchas gracias por la invitación. Y que tengan muy, muy bonito día. Gracias. Gracias, hasta Bien, luego. muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego. Al contrario. A todos.